Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos, nuevamente a compartir el Evangelio, la palabra del Señor, que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Y así nos disponemos hoy a meditar el Evangelio, la palabra del Señor, que guía nuestros pasos. También, pues, pedirle al Señor que nos conceda vivir coherentemente con el Evangelio, pidiendo la purificación de nuestra vida, sobre todo llevando una vida de santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a compartir, queridos hermanos, ahora la palabra de Dios de este día, de hoy, miércoles, pero vamos a hacer la lectura tanto de lo que nos propone la liturgia en este día, la primera lectura, el Salmo responsorial y el Evangelio de hoy, que viene el Señor a guiar nuestros pasos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya los hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas, y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo que meditamos en este día es el Salmo 1. Dichoso quien confía en el Señor, dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaba por perderlo. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes que son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Y bien, queridos hermanos, la liturgia de este día, la palabra de Dios de este día, nos hace a nosotros esa invitación a dejarnos llevar según la vida del Espíritu. Y por eso San Pablo a los Gálatas, en esta carta a los Gálatas, en el capítulo 5, del 18 al 25, nos habla a nosotros de algunas realidades y dice: hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Por lo tanto, vivir nosotros en la actitud del Espíritu es una actitud de libertad. Pero ¿cómo nos damos nosotros cuenta, apreciados hermanos, que estamos viviendo según el Espíritu? Pues el mismo apóstol San Pablo nos va a presentar aquellas obras que dependen del desorden egoísta del hombre. Es decir, son realidades que nacen del corazón, del pensar en nosotros mismos, y por lo tanto descuidamos así nuestra vida espiritual. Y por eso dice San Pablo, son manifestaciones las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, la discordia. Es decir, hace una cantidad de actos, queridos hermanos, que proceden del desorden del corazón. Cuando no tenemos el corazón totalmente ordenado para Dios. Y por eso ante este desorden, queridos hermanos, pero San Pablo nos hace una advertencia, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la advertencia que nos hace San Pablo dice: respecto a ellas les advierto, como ya los hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios, no conseguirán el reino de los cielos. Y constantemente nosotros, queridos hermanos, le decimos al Señor: venga a nosotros tu reino. Quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. Queridos hermanos, ¿cómo podemos conseguir nosotros el reino de Dios? Pues permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, en nuestra vida, que obre constantemente. Y por eso dice el apóstol Pablo: en cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, y va enumerando, queridos hermanos. Por lo tanto, nosotros que queremos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que queremos saber si obramos según el Espíritu Santo, pues tenemos que nosotros reconocer si nosotros estamos obrando en la caridad, en la alegría. Si nosotros simplemente nos dejamos llevar por la tristeza y somos personas muy tristes, muy personas que nos dejamos llevar por el egoísmo, pues quiere decir que el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque son los frutos del Espíritu Santo. Dice el apóstol, los frutos del Espíritu Santo, es decir, que sabemos nosotros que estamos dando esos frutos porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y esto también, queridos hermanos, el obrar egoístamente nosotros, cuando nosotros pensamos simplemente en el egoísmo, en nosotros mismos, pues entonces sacamos al Espíritu Santo y dejamos que el yo personal crezca. Queremos nosotros que el Espíritu Santo moldee nuestro corazón, nuestra vida, para así nosotros perseverar en la bondad, en la fidelidad, en la mansedumbre y en el dominio a sí mismo. Es decir, no que las pasiones nos dominan a nosotros, no que la pereza nos termine dominando, no que la lujuria nos domine, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, no, sino que nos domine el Espíritu Santo, que nos domine el Espíritu del Señor, que nos lleva por ese camino de alegría. Por eso dice el dominio propio. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. ¿Por qué? Porque obramos en el camino de la libertad del Espíritu Santo. Y luego, pues queridos hermanos, esto nos lleva a nosotros a confiar completamente en el Señor. Que nuestra vida, que nuestro obrar sea un continuo confiar en el Señor. Por eso en el Salmo hemos dicho, dichoso quien confía en el Señor. Por lo tanto, confiar completamente en Él. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, es decir, por la moda actual, sino que se guía por la confianza en el Señor. ¿Y cuántos terminamos nosotros a veces confiando simplemente en las cosas del mundo, en la moda, en lo que está de moda, en las cosas mundanas? No, sino dichoso aquel que confía en el Señor. Y dice, que no anda en malos pasos. Ay, queridos hermanos, en nuestra vida personal, ¿cuántos caminos se nos pueden presentar para andar en malos pasos? Usted como padre de familia, madre de familia, esposo, esposa.
está en los buenos pasos. Ayudemos nosotros también a aquellas personas que andan en malos pasos. Sabemos nosotros que andar en los malos pasos nos hace sufrir, porque el pecado nos hace sufrir. Nos terminamos engañando nosotros mismos. Engañamos a Dios, engañamos a los demás y nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, constantemente ese encuentro con la palabra de Dios, queridos hermanos, al Señor que tenemos que decirle que guíe Él nuestros pasos y no andar por los malos pasos. Ni se burla del bueno. ¿Cuántas burlas, queridos hermanos? ¿Cuántas burlas? Porque va a misa, porque reza el rosario, porque hizo este retiro, ya le decimos, bueno, es el santurrón, o es la santurrona, es la santa hora de la iglesia. Nos burlamos de los buenos, queridos hermanos. Nosotros no estamos llamados a burlarnos de los demás, sino a amar en el amor de Dios, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir los mandamientos. Esa es la persona que confía en el Señor. Y así, queridos hermanos, pues en esa confianza que nos invita a la palabra de Dios, esa confianza que nos hace concretamente el Señor, pues es allí el reclamo del Señor en el Evangelio. El Señor que se dirige a los fariseos y le dice: ay de ustedes, fariseos, porque dan diezmo hasta de la hierbabuena, cumplen todos los preceptos menores, cumplen todo. Ok, hay de ustedes, está bien en practicar, dice, pero hay de ustedes que hacen estas cosas por apariencia, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Se olvidan del honrar, del dar lo que le corresponde al otro, de mantener la palabra dada. Ay de ustedes, dice, y se olvidan del amor de Dios. A veces queremos llevar una vida de perfección humanamente, pero nos olvidamos de ese amor a Dios, queridos hermanos. Por eso nosotros estamos llamados a responderle a ese amor del Señor. Hay que amar al Señor, eso sí, sin descuidar las otras cosas, las cosas pequeñas, porque el amor de Dios se manifiesta en esas cositas pequeñas, en esa puntualidad, en esa sonrisa, en ese acto de fidelidad, en ese mensaje de cariño para la esposa, en ese mensaje de amor, de cercanía. Es decir, vivir constantemente nosotros, apreciados hermanos, esos momentos de encuentro y de reconciliación. Y así, pues poder vivir nosotros el encuentro con Jesús. También, apreciados hermanos, Jesús le dice: ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Hacemos una cosa, una obra, y eso queremos que los demás nos vean, que los demás nos halaguen. Queremos nosotros ocupar los primeros. Aquí llegué yo el primero, eso sí, que nadie me vea que estoy llegando yo aquí, y hacemos nosotros y queremos que los demás nos vean totalmente. Es decir, atentos, queridos hermanos, hay de ustedes que se gustan ocupar los lugares de honor, que les hagan reverencia en las plazas. Algunos de nosotros quisiéramos es que se nos hicieran esas reverencias, porque llegó este reverendo, llegó esta reverencia, y queremos que se nos hagan esas reverencias. No, queridos hermanos, nosotros tenemos que permitir que las reverencias y que el amor sea completamente para el Señor, no para nosotros, sino para el Señor. Y dice que tomó entonces un doctor de la ley, maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Un doctor de la ley, porque Jesús les habla con claridad, porque Jesús no tiembla cuando tiene que decir la verdad, porque el Señor obra en ese lenguaje, porque Él es la verdad, el camino, Él es la libertad, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor habita sobre mí, va a decir el Señor. Él es la verdad y vive en la libertad. Maestro, y le dicen así, tú nos insultas también a nosotros. ¿Cuántos de nosotros también a veces pareciera que nos sintiéramos como insultados prácticamente? Porque se nos dice la verdad, porque el Evangelio nos dice la palabra de Dios, nos invita a hablar claramente. A veces queremos prácticamente como manipular la palabra de Dios, como que aquello solamente que me dice, porque los textos que son un poco más fuertes para mi vida personal, nos cuesta interpretarlos. Pero dice, Jesús le dice a este doctor de la ley: ay de ustedes también, doctores de la ley, ay de ustedes, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con la punta de un dedo. Además, queremos exigirle a los demás, queremos que los demás hagan y cumplan, pero nosotros no hacemos ni no cumplimos. La coherencia de vida, queridos hermanos, que nos hace esa invitación del Señor. Por eso pidamos al Señor que nos acompañe, que nos bendiga, para que nosotros podamos alimentarnos cada vez más de la palabra de Dios, concretamente del Señor que nos habla, del Señor que viene a nuestro encuentro. Queridos hermanos, qué alegría, qué gusto
en nosotros podernos alimentar de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te acompañe y que cada día podamos nosotros perseverar juntos en la escucha de la palabra de Dios. Que nada ni nadie nos separe de este amor de Dios. Que nosotros podamos mantenernos siempre activamente en la escucha de la palabra. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.